En Onda Regional, Plaza Pública. No sé si imaginarme ahora mismo, como he dicho al principio del programa, a algún oyente con lápiz y papel dispuesto a tomar nota de lo que vamos a aprender sobre la inversión en bolsa. Bueno, no sé, ojalá que haya alguien que pueda sacar conclusiones después de la conversación que vamos a mantener. Estamos en las píldoras de economía doméstica del Instituto de Crédito y Finanzas y estamos intentando completar nuestra educación financiera. Y ya les digo que el tema de hoy es invertir en bolsa, una guía para principiantes. Así que saludamos ya a la directora del ICREF, Ana María López Oñá, que nos va a presentar a nuestro invitado. Ana María, muy buenos días. Hola Alberto, buenos días. Pues, oye, pues mira, no es mala cosa, ¿no? Comentar esos aspectos básicos, como dice el título, para principiantes y lo que queríamos realmente, pues, algún concepto que puede parecer alejado, ¿no? A muchos de los oyentes o incluso ciencia ficción, pues tratar de aterrizarlo un poco y que sea algo lo más comprensible posible, ¿no? Y para ello hemos invitado a Juan María Soler Ruiz, que es socio director de inversiones de Avanza Capital Family Office y profesor asociado de finanzas de la Universidad de Murcia. Por lo que, al igual que ahora con sus alumnos, pues seguro que de forma muy clara nos explica por dónde debemos empezar en este mundillo. Bueno, pues vamos a ello. Vamos a saludarlo en primer lugar. Juan María Soler Ruiz, muy buenos días y bienvenido. Muchas gracias por atendernos. Buenos días y gracias a vosotros por contar conmigo. Y después de esta presentación, pues voy a intentar ser lo más didáctico posible. Lo intentaremos. Porque es algo sencillo, pero complejo a la vez. Ya me imagino, claro. Nosotros tenemos alumnos, porque sí, porque lo que tratamos de hacer aquí cada semana es completar la educación financiera de los que nos escuchan. Y a la hora de invertir en bolsa, que es algo que en principio da mucho respeto, primera pregunta, ¿quién tiene la necesidad de aprender a invertir en bolsa? Pues la tiene todo el mundo que tenga una mínima capacidad de ahorro. O sea, es decir, al fin y al cabo, lo tenemos que tener claro. A lo largo de la vida tenemos que ser capaces de ir ahorrando porque vienen imprevistos. Yo pensé la universidad de los hijos, cuando la jubilación, las pensiones que van a menos, y eso es algo que tenemos ahí sobre la mesa. Pero claro, si vamos ahorrando y ese ahorro no lo podemos a trabajar, pues al fin y al cabo estamos perdiendo dinero, sobre todo cuando pasa mucho tiempo, ¿no? Por el efecto inflación. Entonces, la bolsa precisamente es la alternativa de inversión más rentable en el largo plazo, pero claro, para ello tenemos que saber cómo funciona y cómo ponerla a trabajar a nuestro favor. Estamos volando muy raso al principio, ya remontaremos el vuelo. Otra de las preguntas que se me ocurre es ¿qué hacemos? En realidad, ¿qué estamos haciendo cuando estamos invirtiendo en bolsa? Ahora actualmente, antes yo no lo conocí, ¿no? Pero antes, cuando invertías en acciones, te daban tu papelito, ¿no? Tu certificado. Ahora son todos números en el móvil que vemos y solo vemos un numerito que varía, ¿no? Pero realmente tenemos que tener claro que cuando invertimos en bolsa estamos convirtiéndonos en accionistas de las compañías cotizadas, ¿no? Como, si yo pongo el ejemplo a mis alumnos, que yo mañana compro acciones de Inditex y yo me convierto en socio de Amancio Ortega, con unas poquitas menos acciones que él, pero me convierto en socio de Inditex junto con él. Por tanto, tengo los mismos derechos económicos. Es decir, yo voy a percibir el mismo dividendo por cada acción que percibirá en este caso Amancio Ortega, que lo he puesto como ejemplo. Bastante más dinero porque tiene muchas más acciones, pero por cada acción nos darán lo mismo. Y luego también tengo derechos políticos, es decir, pues derecho a asistir a la Junta de Accionistas, dependiendo de lo que tenga. Es decir, que al final soy accionista y por tanto, como es lógico, nos ponemos en la situación cuando yo me hago socio de alguien. ¿Qué tengo que tener claro? Pues tengo que conocer dónde me estoy metiendo, es decir, a qué se dedica esa empresa, qué sector opera, cuál es el crecimiento que espera tener sus beneficios, si tiene deuda, si no tiene deuda, quién es el equipo gestor. Es decir, me estoy metiendo en un negocio. Lo que pasa es que solo veo una anotación en cuenta, por eso mucha gente pues solo ve ese numerito, pero tenemos que ser conscientes que estamos entrando en un negocio como accionistas. Así que lo que tenemos que tener en cuenta ya se ha insinuado, ¿no? Saber muy bien dónde nos metemos, porque estamos metiendo nuestros ahorros, que tanto nos ha costado trabajo reunir, o tanto trabajo nos ha costado reunir. Así que ya se ha apuntado así en síntesis, pero tendremos que tener determinadas cosas muy claras, ¿no? A la hora de tomar la decisión de invertir. Sí, claro, efectivamente. Lo primero son nuestros temas personales, efectivamente, esos ahorros que hemos generado, para qué los queremos, para qué los vamos a utilizar y cuándo los vamos a utilizar. No es lo mismo invertir un ahorro que necesito dentro de 2 años para la adquisición de la vivienda, por ejemplo, que el esperado para dentro de un tiempo cuando venga mi jubilación. Y luego también tenemos que tener claro cuál va a ser esa capacidad de ahorro año tras año. Entonces, eso nos va a marcar mucho el cómo invertir. Uno,
es importante que tengas ese plan. Eso es como una empresa, tienes que montar tu business plan, ¿no? Ujú. Pero luego que tenemos que... Y luego, sobre todo, yo muy importante, aparte de saber invertir, para no estar perdidos. Porque para no estar perdidos y saber qué está pasando en cada momento, ¿no? Cuando tienes un mapa y sabes si te has perdido en el camino. Entonces, para eso tenemos que tener un mínimo de conocimiento de qué está pasando en la economía. Hemos hablado que son empresas, pues las empresas les afecta lo que pasa en la economía, ¿no? Pero no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Todo el mundo está interconectado y la inversión en bolsa lo que nos permite es que desde nuestra casa invertir en España o en cualquier país del mundo. Tenemos que saber qué va a pasar con la inflación, porque eso nos afecta a los tipos de interés y ya todos sabemos que hemos vivido un momento histórico de subida histórica, me repito, de los tipos de interés como no habíamos visto nunca, ¿vale? Y eso vimos cómo tuvo su efecto. Pues eso tenemos que conocerlo, qué está pasando y por qué está afectando así. Y si somos capaces de prever cómo va a afectar, pues hacemos las inversiones. Porque eso nos va a dar a qué tipo de estrategia vamos a tomar en cada momento. Vamos a decidir entrar en un sector o en una compañía distinta cuando voy a invertir. O sea, tenemos que tener un mínimo conocimiento de qué está pasando en la economía porque, repito, estamos entrando en negocios y eso afecta. Y luego ya, por supuesto, una vez que ya vemos que entendemos qué está pasando, eso nos hará ver, pues eso, si decidimos entrar en bolsa vía compañías directas, pues saber analizar un mínimo de esas compañías, lo que he dicho, que si crecen más, si crecen menos, si en este entorno crecen o en este entorno no crecen, si le afectan más la inflación, le afectan menos, o sea, todo tenemos que ir conocer efectivamente, es como siempre ponemos el ejemplo de la medicina, ¿no? Tenemos que saber para cada causa el efecto que tiene la medicación que se nos está dando en cada momento. Y eso se conoce, pues bueno, como formándonos y con experiencia. ¿La psicología influye mucho, poco, regular? Sí, mucho, más de lo que parece. Más de lo que parece porque si con cualquier libro que cojas de mercado de inversión en bolsa, ves, la bolsa es el activo más rentable a largo plazo. Si inviertes y lo dejas mucho tiempo, ganas dinero seguro. Si cualquier conversación que tengas con alguien que ha entrado en bolsa te va a decir, yo he perdido mucho, yo le tengo miedo. Y es así, por lo menos es lo que se percibe, ¿vale? ¿Por qué? Pues precisamente porque el peor enemigo del inversor es probablemente el mismo. Tú estás invirtiendo a largo plazo y te pasa un evento como abrir y sales por miedo, por esa psicología, pues ya te has quedado fuera del camino, o si no has entrado sobre todo. Aquí decía Warren Buffett que la bolsa es el mecanismo por el cual se transfiere dinero del impaciente al paciente, de que no tiene paciencia y al primer conflicto, al primer susto se sale, al que pacientemente se queda y va haciendo inversiones, como él ha demostrado. Y hay una cosa que hay que tener clara, que en el corto plazo es inevitable tener pérdidas. O sea, el que entra en bolsa tiene que saber que va a tener periodos de pérdidas, lo tiene que saber, ¿vale? Entonces, si lo sabes, si eres consciente, te dices, bueno, esto es parte del proceso, lo que está pasando es normal. Ahora tenemos que ver qué medidas ponemos para que esas pérdidas temporales no se conviertan en pérdidas de largo plazo y no nos afecten, pues eso, y no nos hagan salirnos pronto de la partida, que los partidos de tenis, como aquí hemos visto en Murcia, duran 5 sets y hay que esperarse hasta el final. Bueno, ¿vale? estamos llegando al final de nuestro espacio, estamos llegando al final de nuestro espacio, Sí. Y por eso quiero emplear los últimos segundos en abusar de la confianza de Juan María Soler Ruiz y que nos dé consejos a aquellos que quieran empezar a invertir en bolsa. ¿Algún consejillo para terminar? El primero, siempre formación, pero formación regulada, ¿vale? Porque ahora mismo estamos en un momento donde proliferan los contenidos financieros en entornos no regulados que están impulsados pues, por influencers sin cualificación, y eso tenemos que tenerlo claro. O sea, si queremos una formación regulada y correcta, podemos evitar meternos donde no nos tenemos que meter. Píldoras como esta del ICREF son muy importantes, formación de las universidades, las que damos, por ejemplo, en el Colegio de Economistas, a través de la Escuela de Economía, es muy importante la formación. Y luego, una vez que estamos formados, pues tener claro que tenemos que invertir a largo plazo, diversificados, haciendo, si podemos hacer aportaciones periódicas, mejor, porque cogeremos todas las partes del ciclo, y luego pues tenemos que intentar estar asesorados por profesionales regulados e independientes, porque al final, vuelvo al ejemplo del médico, yo puedo saber qué síntomas tengo, la enfermedad que tengo, qué síntomas pueden darme, pero al final tengo que acudir al médico, como es lógico. Pues aquí también si podemos, profesionales, pero siempre regulados independientes, porque no podemos caer en chiringuitos financieros que proliferan mucho. Pues la verdad es que ha sido una clase intensa, muy intensiva, pero muy útil, creo yo, para los oyentes. Así que le agradezco muchísimo a Juan María Soler Ruiz, socio director de inversiones de Capital Avanza y profesor de finanzas de la Universidad de Murcia, y, como no, Ana María López Oña, la directora del ICREF. A los dos, muchas gracias y buen fin de semana. Muchas gracias a vosotros. Igualmente, buen fin de semana. Hasta luego.
En Onda Regional, Plaza Pública.